a una degeneración macular, y justamente el armamento del polimodo, como decimos ahora, tenemos todas las posibilidades de sacarnos la duda si realmente hay una neovascularización. O sea, muchas veces nos llegan en interconsulta estos pacientes que vienen tratados con varias inyecciones y no hay ningún tipo de cambio, y que nunca lo va a haber, ¿no? Por lo que tienen. Entonces hay que estudiarlos de punta a punta. Porque lo otro es que si empiezas a inyectar, vas a seguir inyectando, inyectando, inyectando y no va a pasar nada. Tal cual. Es así. A veces hay lesiones, no de este tipo, sino un poco más, más extensas, donde se puede pensar también, de acuerdo a los antecedentes sistémicos del paciente, en sospechar algún síndrome paraneoplásico en este tipo de lesiones. Seguí con otro caso, Elite. Muy buen caso. Ok, vamos con el otro. Bueno, este es un caso de una paciente femenina, 76 años de edad, que se queja de pérdida visual en el ojo izquierdo con 2 semanas de duración. 20/40/20/80. Es el ojo derecho y esto se ha mantenido estable. Y este es el ojo izquierdo. ¿Qué hacemos? ¿Podés volver al ojo derecho, Lite? Porque ahí se ve claramente, ¿no? La verticalización del desprendimiento del EPR, que es muy característico de las corodiopatías polipoideas. Puede ser. La carpa invertida. Bueno, tal vez, ok. Vos decís, Andrés, este como la ojo se ha imagen de mantenido dedo muy guante, estable. digamos. Este ojo se ha mantenido muy estable. carpa. Claro. Este es el ojo que ha perdido visión. ¿Qué hacemos acá? ¿Empezamos a tratar o no? Yo sí empiezo. Yo trato con el Fibercept. ¿Y cuál es tu objetivo acá? Tengo una pregunta, Lite. Para- La retina no está engrosada. O sea, bueno, entonces, ¿Cómo? La pregunta es, ¿el le fondo? hicimos CTA, ok. No hay nada, realmente no se ve nada ahí. Este es el otro ojo, bueno, es el ojo izquierdo, tampoco se ve nada. Le hicimos un ICG, este es el ojo derecho, el ojo izquierdo, temprana y tarde. Entonces, ¿Podría ser una central serosa medio atípica? no. Lite, en el fondo del ojo que se ve. En el fondo del ojo que se ve, en la foto color, fondo de ojo. ¿Tenemos foto de ojo, foto color? Es un desprendimiento del EPR. Bien, grande. Sí. Sin compromiso de la neuroretina, 76 años de edad, que tiene una lesión similar en el ojo contralateral estable. No es similar, una es mucho más grande que la otra. Bueno, pero está bien, pero tiene un desprendimiento de epitelio pigmentario bilateral estable. Acá y acá. Claro. Hay mucho material fibrinoide. Ajá. Debajo. Acá en el chat dicen desprendimiento de ursenoide, doctor Franco. No, esto no es un Ursenoide, desprendimiento. no, porque... No. Claro, no hay poquitas dudas. Hay muchos exudados también ahí. Pacho, ¿qué harías? Lite, yo no veo actividad de la lesión. Yo la seguiría observando porque no veo que haya fluido que indique el tratamiento. Lo que Correcto. sí Esa fue la actitud que yo tomé y simplemente la observamos. Porque realmente aquí, si empiezas a tratar, ¿cuál va a ser tu endpoint? de acuerdo, lo que sí veo también es que hay material
hay material hiperreflectivo, ¿no? En la parte nasal de la lesión. Sí. ¿Cómo siguió el ¿Y cómo fue esto? ¿Cómo fue ¿Lo observaste, Lite? terminó? Llevo 4 meses observándolo y se ha mantenido estable. Y la visión igual. La visión igual. Y el diagnóstico, o sea, ¿y el diagnóstico cuál? ¿Qué El pensamos? diagnóstico creo que es una degeneración macular relacionada a la edad, pero tiene un desprendimiento fibrovascular del EPR probablemente que no esté muy activo en estos momentos, como dijo Francisco. Lite, ¿y esperarías, qué esperarías con líquido subretinal en algún momento, que a veces pueden darlo sin membrana? En esos casos, por ejemplo, ¿qué harías? Pero, o sea, depende, le estudiaría de nuevo. Y si realmente no estoy muy convencido, la visión se mantiene más o menos igual, la seguiría observando. Si la paciente empieza a perder un poco de visión, de pronto le puedo decir, bueno, intentemos con una inyección a ver qué pasa, ¿no? Bueno, también está demostrado que cuando se desbloquea rápido el desprendimiento del EPR con un antiangiogénico, puede suscitar a la producción de atrofia mucho más rápido. Exacto. Perdón, ¿cómo es eso? Cuando se produce el desbloqueo del EPR o el aplanamiento, de nuevo, tiende a favorecer a la atrofia del tejido con más frecuencia después de una terapia antiangiogénica. Cuando está solamente la historia natural, o sea, muchas veces podemos seguir observando estos desprendimientos del EPR y solitos se van aplanando y terminan con una atrofia. Entonces yo creo que no puedes asociar que sea el tratamiento anti-VEGF que esté causando la atrofia. No, bueno, pero si lo que hace es contrarrestar el desprendimiento del EPR y eso acelera el aplanamiento y la producción de la atrofia. Yo creo que eso es controversial, porque realmente no creo que tengamos realmente mucha evidencia en pro de eso, porque la historia natural de los desprendimientos de EPR también sin ningún tipo de tratamiento es que pueden terminar en atrofia simplemente por su historia natural. O sea que vos acá considerarías básicamente un cambio en la agudeza visual para tratarlo, Lite, no un cambio estructural en el OCT. Bueno, no, si logras determinar que hay una membrana neovascular coroidea activa, pues sí. Por supuesto, sí. Por supuesto, no, eso por supuesto. Estamos hablando del caso particular donde vos le hiciste todo, le hiciste angio y indocianina y no se ve ningún punto de fuga, ¿no? Estamos hablando de este caso, o sea, si empeoraría la visión en un control, vos le inyectás. No, hablaría con la paciente y le digo, bueno, podemos intentarlo, pero, o sea, perfecto. Tampoco me volvería loco tratando de aplanar esto, ¿no? Bien. Perfecto, que ese es el concepto. Bárbaro. Sí. ¿Querés pasar a otro caso? Esos son los casos que tenía. Bien. Francisco, gracias, Lite. Muy bueno y de discusión, ¿no? Francisco, ¿estás vos? Sí, estoy esperando que saliera Lite. Bien. Bueno, debo agradecer hoy a Willy y a Laura, mis fellows que han ayudado en la elaboración de todos estos casos clínicos. Este es un hombre de 82 años, como siempre digo, pendiente de los biomarcadores, que es mi tema favorito ahora. Este es un hombre de 82 años con una disminución de la agudeza visual en su ojo izquierdo. Presenta en su ojo izquierdo una visión de 20/40, y este es el examen de fondo de ojo y la angiografía, donde vemos que habían un desprendimiento seroso de la retina pequeño asociado a hemorragias intrarretinianas y la presencia de druses. La angiografía mostró una lesión hiperfluorescente que producían durante el estudio de escape en las fases tardías. Este es el OCT original, donde observan el desprendimiento fibrovascular del EPR asociado a un material que es menos hiperreflectivo, es regular y se encuentra por debajo de la retina, y que se extiende a lo largo de la lesión.
Eso es en el corte horizontal. Y el corte vertical, perdón, observan que hay también un desprendimiento seroso y también el material que les describí a ustedes presente, que es menos hiperreflectivo, es bastante regular. Además de la membrana neovascular coroidea, ¿observan algo más de lo que les he descrito y qué tratamiento le harían a este paciente? A ver, ¿puedes poner la foto de vuelta, Francisco, por favor? Ahí está. Este es el OCT original. Bien. Y la geografía, Tiene una lesión externa tubular ahí. bien. Ahí. Sí, ¿Puede ser esta? En la foto de arriba, sí. Sí. Esa parte, en el corte horizontal. Puede ser, aunque no está muy bien definida, ¿no? Pero sí. Entonces, este paciente consideramos de que tenía un material hiperreflectivo. Ahí se los está señalado con la flecha asociado a su desprendimiento seroso y le iniciamos tratamiento con las dosis de carga. Al mes le hicimos la evaluación. Su agudeza visual había mejorado a 20-30. El OCT mostraba que había disminución de este material hiperreflectivo, al igual del desprendimiento fibrovascular. Persistía el desprendimiento seroso asociado que estaba presente en el corte vertical. Y continuamos el tratamiento con antiangiogénicos. Y luego, acá en el número 3, hicimos su tratamiento continuamos su tratamiento nuevamente, observamos mejoría del material hiperreflectivo, al igual que el desprendimiento fibrovascular, en el corte vertical, la resolución de su desprendimiento seroso. Y en la foto de abajo a la derecha observan una mejoría del cuadro clínico y su visión manteniéndose estable en 20-30. Ya había algo del adelgazamiento, ven el mapa de la retina que había adelgazamiento de la retina. Decidimos parar ahí en ese momento y realizar un nuevo OCT, que este es el último que tenemos, que es de marzo del año pasado. Se observa la resolución del material hiperreflectivo, se observa que está su membrana limitante externa y el elipsoide intactas, sigue su desprendimiento fibrovascular, que no se observa actividad tanto en el corte horizontal como vertical. Entonces, el mensaje de esta presentación es el material hiperreflectivo, que es una imagen hiperreflectiva localizada entre la retina neurosensorial y el epitelio pigmentario de la retina. Es un importante biomarcador en la respuesta al tratamiento y como predictor de la agudeza visual. Su composición todavía no está bien definida y puede ser cambiante con el tiempo. No sabemos si es solamente fluido, fibrina, sangre, tejido cicatrizal o componentes inflamatorios, o si es parte también de la neovascularización coroidea. Y hay unas características muy importantes para tener en cuenta. 1, la localización. 2, las dimensiones. 3, los bordes. 4, la reflectividad. 5, la homogeneidad. Y 6, la integridad de la membrana limitante externa y de la zona elipsoide. Y la razón es porque es importante, porque este material hiperreflectivo puede predecir el resultado de la agudeza visual mejor aún que el fluido intrarretiniano. Las características del mal pronóstico, de acuerdo a lo que le he demostrado, es que si los bordes son bien definidos, tiene una alta reflectividad y el ancho es muy grande de este material, pues probablemente el paciente tenga un pronóstico visual reservado. Y este tejido cicatrizal, el desarrollo cicatrizal o el tejido cicatrizal se presenta con más frecuencia en estos materiales hiperreflectivos persistentes y por lo tanto este material está asociado a un peor pronóstico visual. Como observan, no era hiperreflectivo el material, los bordes no eran muy definidos y no era muy ancha la lesión que teníamos en este paciente originalmente, lo que daba para que tuviéramos un pronóstico visual aceptable en el tratamiento de este paciente con este material hiperreflectivo. Muy bueno el tema de los biomarcadores, Francisco, eso es fundamental, ¿no? Y en este caso particular, ¿no? ¿Cómo lo pensás seguir? ¿Pensás hacer un tratamiento en extendido? ¿Cómo lo vas a implementar? Está en observación porque no se ha vuelto a activar la lesión y lo vamos a dejar, se había adelgazado, ya había disminuido el grosor retiniano y por eso decidimos dejarlo en observación y se ha mantenido estable desde entonces. O sea que no tenés programado hacer un tratamiento en extensión. Por ahora no. Por ahora no. Le hicimos los tratamientos continuos hasta que logramos la resolución y lo dejamos en observación por ahora. Perfecto. O sea que vos en este caso, la modalidad de tratamiento va a ser un PRN, no un tratamiento en extendido. Exactamente. Perfecto. Eso es un concepto importante porque justamente lo que mostró Marcelo recién, que muchas veces uno tiene que decidir en base a qué es lo que está viendo, cómo va a seguir tratando el paciente, ¿no? Y el PRN, que en general la tendencia a través de los diferentes trabajos y diferentes opiniones de los líderes, a pesar de que está en detrimento, en algunos casos también tiene lugar, ¿no? Como en este caso particular. De acuerdo. Decí, Marcelo, ¿qué ibas a decir? No.
Le quería preguntar a No, Francisco. pensé que quería ser. No, dejamos por después. Bueno. Una pregunta, sí, Francisco, ¿por Sí. qué no tratarlo a pesar de que esté seco? ¿Por qué no hacer un treat and extend en este caso, que nos aseguraría quizás mantener la agudeza visual? No, a lo que más le tememos ahora con estos tratamientos así extensos es a que puedan presentar unas hemorragias submaculares extensas. Sería el único temor. Pero en este paciente hemos visto que se ha mantenido estable la lesión, no se ha vuelto a reactivar. Entonces lo hemos mantenido, sí le podemos hacer un buen seguimiento, pero seguimos siguiendo sin que haya necesidad de tratamiento. Bueno, en honor al tiempo vamos a pasar a que Andrés la sabe, gracias Andrés, nos diga hasta cuándo tratamos estos pacientes, que este es uno de los kits de la cuestión, ¿no? Gracias Andrés. El audio, Andrés. Perdón. Ahí está. Estaba hablando. A ver si ahí estamos. Ahí está, perfecto. Bien. Está bien, ¿no? Bueno, bien, muchas gracias perfecto. Andrés y a todos por la invitación, es un placer estar acá. Y este tema, cuando, Andrés me comentó de qué iba a hablar, me hice varias preguntas. Primero, cómo diagramar la charla. ¿Hasta cuándo tratar en la patología de maculopatía? Es difícil saberlo con un número fijo. Sabemos que esta es una enfermedad crónica, progresiva, cuya evolución natural es pobre y presenta una pérdida visual promedio de aproximadamente unas 4 líneas en 2 años. Incluso cuando se comienza a tratar, la patología uno no sabe cuándo va a terminar, porque eso en general lo dispone realmente la mácula. Este tipo de patología no tiene una cura, o sea, la medicación que utilizamos es una terapia que va a enlentecer o retrasar la enfermedad, dando cuenta que, por lo tanto, el estado anatómico y funcional de la a través de la medicación. Realmente es porque el tejido perdió vitalidad, hay fibrosis o cicatriz. Y se debe tratar, por lo tanto, como les decía, hasta que la enfermedad nos lo permita hacerlo. Hay distintas terapias. Antes de comenzar un tratamiento, uno tiene que tener en la cabeza cómo va a tratarlo al paciente, o por lo menos transmitírselo al paciente, y no empezar un tratamiento sin saber cómo continuar, porque eso genera, además de incertidumbre, una también angustia al paciente que no conoce bien de qué se trata el tema. Hay distintos patrones, y sobre todo destinado a la gente que está en el chat, que no tiene muy claro el manejo en el tratamiento crónico de estos pacientes. Hay terapias a dosis fija que son destinadas a los ensayos clínicos, es muy difícil de implementarlo en la vida diaria. El protocolo ProRenata es un protocolo donde se empezó a utilizar al comienzo y era el favorito de muchos retinólogos, hasta que el tratar de extender se comenzó a igualar a igualar los resultados de los ensayos clínicos. O sea, se demostró que es no inferior a ese tipo de dosis fijas. Y hay una nueva terapia que se está utilizando también, que es la tratar de extender y parar o detenerse, que es después de la tercera dosis a intervalos de 12 semanas. Uno puede esperar y controlar al paciente con un PRN a ver cómo va siguiendo. Pero esto no se trata la charla es hasta cuándo vamos a hacer ese tratamiento, y para eso tenemos que saber o entender qué sucede en los pacientes a lo largo del tiempo durante un tratamiento. No hay estudios de largo plazo, estos se están empezando a ver realmente ahora. Los que los que ya conocemos nos indican que las ganancias visuales alcanzadas en un comienzo no se mantienen estables a lo largo del tiempo, y que el desarrollo de atrofia y fibrosis, como resultado de la progresión natural de la enfermedad, va a explicar en parte esta serie de malos resultados. Pero eso en un contexto global actual o real
tiene muchas implicancias que por ahí se puede estirar un poco la charla. Este es un estudio reciente donde se reclutaron 116 ojos bajo terapia de antiangiogénicos con 10 años de seguimiento. Se observó que más del 60% perdió más de 10 letras de visión y con una pérdida promedio de 15 letras en 10 años. Se encontró que la atrofia geográfica estaba en el 93% de estos ojos con deterioro visual y la fibrosis subretinal en un 70%. Sin embargo, uno cuando no hay que dejarse llevar ni por el título ni por el abstract del trabajo, hay que leerlo y, bueno, y analizar alguna de estas situaciones, como por ejemplo que el 55 o casi el 50% de los ojos que habían sido reclutados fueron tratados antes de la inclusión con distintas terapias, incluso láser o PDT, las cuales habían recibido un 75% de estos pacientes. Y eso, por supuesto, hace que al inicio de estos ojos tratados, casi el 50% ya tenían atrofia antes de comenzar este reclutamiento. Sin embargo, hay el mismo grupo de investigadores que presentó el estudio anterior, reclutó estos ojos con degeneración macular exudativa que no habían sido tratados previamente. Tomaron 700 ojos con una terapia naive, sin tratamiento previo, que fueron tratados con antiangiogénicos, de los cuales encontraron que el 23% de estos ojos pudieron ser seguidos con una terapia durante 10 años. 117 de estos habían sido tratados con Treat and Extend y 37 con PRN. Pertenecen a distintos países y por eso también el cambio de protocolo. Dentro de los tratados con Treat and Extend, perdieron en promedio durante estos 10 años menos de una letra en los 10 años. Y el 40% logró una agudeza visual de 20-40 o más, a diferencia del estudio anterior que había mostrado donde casi el 65% de los pacientes perdían más de 15 letras. Y en el grupo de los tratados por PRN, con un promedio anual de 4 inyecciones por año, perdieron hasta 15 letras en estos 10 años. Y el 35% logró una agudeza visual de 20-40 o mayor. Esto habla de la importancia también del tratamiento, del protocolo del tratamiento, donde se puede lograr anticiparse a la reactivación neovascular en vez de dejar que el líquido se presente y así tratarlo como sucede en el PRM. Vamos a mostrar una serie de casos y como habló Francisco hoy habló del edema macular de los factores predictivos, pero también nombró recién los puntos hiperfluorescentes en la degeneración macular. Nosotros tenemos herramientas, es decir, todos los pacientes que empiezan un tratamiento para degeneración macular, muy probablemente se queden en el camino y no completen estos 10 años de seguimiento que veíamos en ese estudio. Aproximadamente un 25 o 30% lo van a hacer. Todos los demás se van a quedar en el camino por el hecho de la evolución natural de la enfermedad o sobre todo una terapia subóptima con pocas inyecciones, que es lo que sucede muchas veces, sobre todo en nuestro país. En este caso, el paciente, en la foto de abajo, pueden ver que los quistes no tienen una forma uniforme ni redondeados, sino más bien alargados, como desgarbados, y eso hace pensar que se está formando una placa de fibrosis subretinal que probablemente con el tiempo vaya a perjudicar la visión final de este paciente. Después de la cuarta aplicación, y ya estamos casi al año y medio del inicio, ya se puede ver con más claridad esa placa de fibrosis que la podíamos anticipar con esas lesiones quísticas que veíamos. Y ya con el paso del tiempo podemos observar que esos quistes de la retina externa asociados a la presencia de placas de fibrosis nos hablan de que la lesión ya es irreversible en cuanto a la ganancia de agudeza visual. Entonces, en este paciente hasta acá
se trata y no tiene ningún sentido continuar el tratamiento. Esa evolución llevó apenas 2 años, la evolución de la cicatriz, incluso con una terapia regular y mantenida. Este es otro caso donde en esta paciente presentaba una lesión neovascular aguda con una pérdida de agudeza visual, que se le indicó el tratamiento y a los 3 meses vino la paciente que estaba esperando todavía que le autoricen la primera aplicación de su obra social, y cuando, bueno, le hago el OCT tenía este tipo de lesión que tampoco seguramente esta paciente va a llegar a los 10 años que pretendíamos llevar a la paciente. Este es otro caso de una mujer de 64 años con desprendimiento del EPR y una lesión isorreflectiva por debajo del EPR y por encima de la membrana de Bruch. Yo creo que había señalizado. Bueno, esta paciente la traigo sobre todo por esas lesiones exudativas muy severas que se suceden incluso después de haber comenzado la terapia antiangiogénica. Fíjense que se forma esa fibrina por encima de la neovascularización, incluso da la apariencia de una nueva membrana, como que hay 2 membranas una arriba de otra, y eso tiende a mejorar y a reabsorberse con el paso del tiempo en base al tratamiento antiangiogénico. Sin embargo, también se va formando un área de fibrosis por debajo de la fibrosis subfoveal, donde comenzó el inicio de la membrana. También se puede ver el adelgazamiento en los primeros momentos del tratamiento de la membrana neovascular. Y este es un varón de 77 años con una pérdida de agudeza visual de 20/80. Traje esta foto para remarcar que se puede ver también o predecir o sospechar la virulencia de esta adherencia de la membrana neovascular ovoide tipo 1 por debajo del EPR y por encima de la Bruch, que está muy adherida a la retina externa. Y eso puede ser un factor de riesgo para la aparición de estas roturas del EPR y el enrollamiento, y con un pronóstico visual, por supuesto, mucho peor. Sin embargo, hay casos que sí van a llegar a 10 años y más de tratamiento, donde es importante, como hoy hablaba Marcelo, de tomarlo, de encontrarse con el paciente a tiempo, de que el paciente tenga acceso a la medicación a tiempo, de que su obra social le siga manteniendo el tratamiento durante mucho tiempo, que son todas situaciones muy difíciles de que todo se dé en un mismo paciente. Eso también hace que se retrase el tratamiento. Acá lo que estamos viendo es la membrana neovascular por debajo del EPR, por encima de la Bruch, con líquido subretinal. En este paciente la respuesta es muy buena y todavía está con terapia, ya pasaron 18 meses, con una agudeza visual muy buena también. Este caso lo traigo porque también una terapia regular y mantenida puede hacer que un paciente, sí, realmente, obviamente todos lo saben, no quede ciego, pero este es un ojo de un paciente que evolucionó muy mal, que no había tenido terapia antiangiogénica, llegó a la consulta ya con ese ojo perdido, con el derecho, y en el izquierdo se observa esa lesión. Esto ya hace 6 años. Es muy probable que este ojo haya tenido el mismo camino que el ojo contralateral si no se hubiese recibido ninguna terapia. Y este paciente, afortunadamente, puede costearse la medicación junto a la obra social, y prácticamente no ha habido ningún bache de la medicación, y por lo tanto persiste una agudeza visual muy buena hace más de 6 años que lo estoy tratando. También hay que tener en cuenta la agresividad del ojo contralateral, como el paciente anterior, y la posible producción. En ese. ¿Juan? ¿Andrés?
Andrés, Sí. en el caso anterior, ¿cada cuánto lo estás tratando? ¿Cuál es tu extensión? 12 semanas con Eylea. Bueno, porque ese es el concepto también, ¿no? O sea, ¿hasta cuál es el tope de tiempo en extensión? Sí, bueno, y iba a hacer referencia con esto nuevo, que hay un par de trabajos publicados ahora en Ophthalmology, creo que fue el año pasado, de Treat and Extend and Stop, donde ellos hacen una terapia de Treat and Extend, llegan a 3 intervalos de 12 semanas Sí. y se detienen. Y Sí. empiezan a evaluarlo de Sí, cerca y para ver si... hay un trabajo que fue uno de los primeros que salió, se puso para comentar esto ahora porque me parece que vamos a tener que cortar y media, que después de 3 dosis en extensión hubo entre un 10 y un 15% de reactivación. 29, O sea, sí, está. Sí, claro, depende, sí, justo lo había visto, pero sí, está. cierto, Bueno, hay una recurrencia. a lo mejor ese es otro trabajo, ¿no? Pero está descrito que hay Ah, recurrencia y eso también hay que hablarle sí, al paciente, ¿no? sí, exactamente. Perfecto ese dato. Bueno, como decía, que la importancia de la terapia antiangiogénica y la agresividad que hay que tener con, sobre todo estos pacientes donde el ojo contralateral ha tenido una reacción de fibrosis subretinal tan masiva. En este paciente, en la foto de arriba era un control que todavía no lo había inyectado, pero lo empecé a tratar, a ver de cerca, hasta que, bueno, 2 años después, llega el paciente con esa lesión, la foto de abajo, de ahí sí empiezo con el tratamiento y es un tratamiento que todavía se mantiene, con buena visión afortunadamente, pero bueno, se puede ver ya el comienzo de la atrofia en la foto del lado, en ese ojo. Entonces el pronóstico puede ser malo en ese paciente. Esto simplemente para nombrar que se evaluó la presencia de líquido subretinal. Sabemos que el líquido subretinal es el que menos agudeza visual quita, o el menos malo de los líquidos intrarretinales, no intrarretinales, de la imagen de OCT, y hay un grupo australiano que hizo un estudio prospectivo que comparó 2 grupos de Treat and Extend, y a uno le aceptó tener hasta 200 micras de líquido subretinal y seguir con los intervalos largos, y en el otro dijo, cuando aparece un poco de líquido subretinal, acorto y achico el intervalo. Bueno, los resultados dieron que a 2 años el resultado visual en los 2 grupos fue el mismo. O sea que, entre comillas, ¿no? Y para esperar más evidencia, para poder asegurarlo, que el líquido subretinal, como en este caso que estoy mostrando de esta paciente, no generaría tanta pérdida visual a lo largo del tiempo, porque se termina absorbiendo también. En este lo que hago es mostrar dónde está la membrana neovascular tipo 1 entre la membrana de Bruch y el EPR con líquido subretinal. En este también el tratamiento que estoy haciendo, intentando hacer cuando se puede por las obras sociales, los pacientes, tratar de hacer el Treat and Extend, creo que es lo que todos intentamos hacer hoy en día. Los resultados se mantienen y, como decía hoy, anticiparse al deterioro que va a generar el líquido subretinal sobre los fotorreceptores es, creo, lo que buscamos todos, ¿no? Entonces, en conclusión, esta es una enfermedad progresiva crónica, la terapia mejora la calidad de vida y enlentece la enfermedad. Debemos hacer una severa y rigurosa terapia con la regularidad y el mantenimiento que se requieren para llegar al mejor resultado. Y como dije hoy también, hay que tratar, que sería un poco la respuesta al título, tratar hasta que la mácula lo permita. Gracias. Muy linda presentación, Andrés. La verdad que Gracias. bien clara. Pero bueno, Francisco, vos nos mostraste en este caso particular, pero ¿cuál es tu tendencia actual? ¿Cuál es lo que más preferís? Buscamos llevar la extensión, como mostró Andrés, a cada 6, hasta cada 12 semanas o 3 meses. Y de acuerdo, una vez que conversamos con Michel Farah, si logramos llegar a 3 o 4 dosis trimestrales, empezamos ya la posibilidad de sacar al paciente, de suspenderlo. Les recomiendo un artículo que hicimos con la Vision Academy. El líder fue David Wong, y por ironías de la vida,
no se pudo presentar, lo llevábamos ahorita para presentar en el Panamericano de Retina en Buenos Aires, en la sesión que habíamos organizado de Vision Academy y Bayer, donde íbamos a hablar de casos futil casos o los casos en los cuales se debe ya suspender el tratamiento porque ya es inapropiado. Hay las dos maneras de salir de los casos. Uno es porque han respondido y ya es hora de que salgan, y otra en que los casos no han respondido y tomar la decisión de que esos salgan del circuito de las inyecciones intravítreas. Y estos pues son porque han tenido una respuesta inapropiada, el diagnóstico no está bien realizado y por tanto pues debe suspenderse el tratamiento. Y lo mismo por las complicaciones que puedan surgir con las inyecciones. Y también la última sería que han cambiado el antiangiogénico, han hecho el switch y no ha habido respuesta apropiada, pues ya se debe considerar también salir. El artículo iba a ser publicado, debió haber sido publicado en Retina diciembre o enero de este año, y el líder es David Wong sobre los casos en que también se debe suspender por otras causas, además de que hayan respondido al tratamiento. Muy interesante, porque eso evidentemente nos habla de que el tratamiento crónico puede tener sus complicaciones, ¿no? Ahora bien, si vos, para ir finalizando, porque ya superamos las 2 horas de conexión y seguramente muchos ya están cansados, pero todo ha sido muy exitoso, hubo más de 500 personas conectadas, ahora estamos cerca de las 300. Básicamente lo que yo quiero saber es cuando hay una reactivación, vos hiciste el Treat and Extend, estás en la tercera dosis, y por X motivo el paciente cuando vuelve te manifiesta, doctor, bajé la visión, se me empezó a deformar de vuelta la lectura y vos notás en el OCT que hay una reactivación. ¿Cuál es tu gold standard en el retratamiento de ese paciente? Para todos, ¿no? Sí, Después de la regreso. Perdón. Sí, hace tres inyecciones, ¿no? Digamos, trimestrales. No, hiciste la carga, ya estás en el Treat and Extend. Viene la tercera dosis de Treat and Extend y te viene con una baja de visión. O sea, hay una reactivación de la patología. ¿Cómo reencaran esto? ¿Voy? Bueno, Sí. acortar, sí, yo hago lo tradicional, acortar 2 semanas a la nueva terapia y en base yo siempre, el día de la inyección, el paciente antes de entrar al quirófano se hace el OCT, no para ver, no para saber cómo está, sino para ver cuál es la próxima fecha. Entonces, perfecto. En base a eso, es que me guío. Esencialmente, Andrés, coincido con lo que dice Andrés, esencialmente el Treat and Extend consiste en esto, en hacer sintonía fina, 2 semanas más, 2 semanas más, 2 semanas menos, en base al hallazgo del OCT y de la agudeza visual. Eso es el Treat and Extend. Extendiéndose a máximo de 12 semanas como máximo. Ya sé que protocolos de Treat and Extend y Stop, eso es una cosa mucho más de última generación publicada, ¿no? Hacer sintonía fina, más o menos 2 semanas, en base a la respuesta, que como antes, como bien Andrés, es impredecible a veces ver cómo va a responder el paciente. Yo creo que hay que tener mucha esperanza en las nuevas moléculas que tenemos, mucho más modernas, mucho más de diseño, que las 3 drogas originalmente con las cuales estamos utilizándolas hace casi más de 10 o 15 años. Creo que la nueva farmacología nos va un poco a cambiar el paradigma de tratamiento, extender hasta 16, moléculas más modernas, y creo que hacia ahí va a ir un poquito, tales con la terapia génica, o dispositivos de liberación sostenida, o células encapsuladas. O sea, la farmacología va a ir cambiando, más allá de la cuestión de la inyección, que como se mostró en tanta cantidad de presentaciones, es muy complicado de llevar al mundo real, ¿no? Que el paciente tenga buena compliance y cumpla el tratamiento y venga, porque el paciente a la 4ª, 5ª, 6ª se desaparece. Tal cual. Exacto. Bueno, dado el horario, no sé, ¿algún comentario, Juan? Que vos querías hacerle un comentario y... No, simplemente eso, que bueno, había que acortarlo, como ahí bien dijo Andrés y Marcelo, y que es muy probable que después ese paciente no vuelva a esos lapsos tan largos de tratamiento, que se mantenga en el tratamiento modificado que le estás haciendo, porque es altamente probable que vuelva a pasar lo mismo, ¿no es cierto? Tal cual. Total. Muy bien, Juan, total. ¿Algún otro quiere hacer algún otro comentario? Lite. No, nuevamente muchas gracias a la SAO por la invitación, esta oportunidad de poder compartir con ustedes y sobre todo manténganse seguros todos. Quiero verlos el próximo año prontamente. Es así. Gracias a ti, bueno, Lite. Muchas gracias, Francisco. Gracias, Andrés. Lite. Gracias a todos los participantes nacionales. Y un abrazo a todos. Y a seguir cuidándose y seguir conectados. Felicitaciones por la reunión. Y gracias a Fabio por la asistencia tecnológica. Gracias. Felicitaciones, muy buena reunión.
Entonces, Francisco, Lite, que hayan podido compartir con nosotros este simposio, les agradezco enormemente su gentileza y su gran vocación, pero por sobre todas las cosas, su gran amistad. Lo mismo, Arturo, un abrazo y qué rico verte gracias a por este todos. medio. Y felicitaciones, muy buen Gracias. meeting. Nos mantenemos al habla. Gran abrazo. Por supuesto. A Buenas todos. noches. Chao. Gracias. Hasta luego. Chao, Marcelo. Chao, Andrés. Chao, Juan. Francisco. Gracias. Chao, Chao, Lite. Fran. Gracias por todo. Chao, Andrés. Chao, Chao, Juancito. Francisco. Chao, Chao, gente. chao. Andrés. Chao, chao. Abrazo.